Doctora Tatiana Londoño, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Buenos días para todos en la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, enseñábamos cuando dábamos clases de introducción al derecho que el derecho es esencialmente coercible, es decir, que es un orden social o orden de interferencia intersubjetiva edificado desde la justicia con miras al bien común, pero esencialmente coercible. Si no hay una fuerza suficiente para hacerlo valer, el derecho es simplemente una manifestación de expectativas o de posibilidades. Y uno se pregunta qué va a pasar con lo ocurrido en Bucha, en Ucrania, que es algo que le vuelve a uno el corazón, se lo tritura en 1000 pedazos. Los crímenes que cometió el ejército ruso, los excesos, las violencias, las torturas a las que sometió a sus ciudadanos. ¿Qué tiene para decir el derecho internacional, Tatiana Londoño? Bueno, doctor Londoño, sí, este es un tema muy delicado que nos ha puesto a pensar a todos los internacionalistas, precisamente en lo que usted dice, en la coercibilidad del derecho internacional, pero sobre todo con los estados que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad y que tienen armas disuasivas, como lo son las armas nucleares que tiene Rusia. En primer lugar, de la pregunta que se hacían hace poco, se dice Bucha. Yo ayer me metí a mirar a ver en ucraniano cómo se pronuncia y se pronuncia en efecto Bucha. Entonces, para hacer un breve recuento, ¿qué es lo que ha pasado en Bucha? Bucha e Irpin son uno de los suburbios que quedan a las afueras de Ucrania, como acá digamos Chía y Cota, en los que llegaron las tropas rusas y se acantonaron, digamos, fueron de los primeros sitios donde que se tomaron con miras a tomarse después Ucrania. Kiev, pues y Ucrania, por ende. ¿Qué pasó? Estuvieron allá varias semanas, aproximadamente un mes, y para sorpresa del mundo, Rusia tuvo por el momento una de sus peores derrotas militares, yo creo que en la historia, al fracasar a tomarse Kiev. No pudieron, pues yo he seguido de cerca expertos en seguridad y defensa, que son expertos además sobre el tema ruso, pero lo que ellos dicen es que Rusia fracasó en temas tan elementales como articular las operaciones aéreas y terrestres combinadas, no cuidaron sus líneas de suministro, sus soldados se quedaron sin combustible, sus tanques se quedaron trabados en el barro, pues que es ahorita primavera, entonces se derrita la nieve, entonces hay barro, que también pasa en Rusia, o sea, no era un tema, digamos, imprevisible que no supieran que iba a pasar, pero el caso es que los tanques rusos aparentemente y los vehículos de transporte de tropas no estaban hechos para esas condiciones, se quedaron trabados en el barro. Hemos visto fotos de tractores de campesinos ucranianos llevándose los tanques. El caso es que fracasaron. Entonces, Putin dijo que se iba a retirar y que él nunca había querido tomarse Kiev, sino simplemente distraerlos mientras llevaba su operación a la región de Donbass, que es una región separatista, prorrusa en su mayoría, y que Rusia ya declaró como una región, como un estado independiente. Entonces, al retirarse las tropas que estuvieron acantonadas allá, entran las fuerzas de Ucrania y encuentran una masacre. Había cadáveres de civiles por las calles, montando, muchos de ellos caídos de su bicicleta, ejecutados a corto rango con disparos, con las manos amarradas a la espalda, que si bien recuerden, si los civiles pudieron, muchos de ellos tomaron las armas en contra de Rusia, pero los civiles pierden su protección bajo el derecho internacional humanitario solamente en el momento que están empuñando las armas. Un civil que va en bicicleta y mucho menos que tiene las manos amarradas a la espalda, si sea un militar con las manos amarradas a la espalda, ese ya es un no combatiente y se está violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario y se está cometiendo un crimen de guerra con su ejecución. Entonces, no solamente los cadáveres en las calles, había familias enteras incineradas y había una fosa común en un terreno de una de las iglesias de Bucha, en el cual se han encontrado cerca de 300 cadáveres. Y lo que dicen ellos y lo que dice Zelensky es: esto no es solamente en Bucha. Ahorita que entremos a Mariupol, cuando se retiren de Mariupol, Mariupol es una ciudad con muchos más habitantes que lleva tomada más tiempo.
En Mariupol parece que también las violaciones son iguales. ¿Qué ha dicho Rusia? Eso no fui yo, eso fueron los extranjeros. Un programa de televisión ruso diciendo, no, eso posiblemente fueron los ingleses que son expertos en operaciones de comunicación y que son expertos en poner cadáveres con actores. Entonces, esto va a ser un tema también probatorio. Obviamente toca demostrar que las atrocidades las cometieron las tropas rusas, pero pues eso no es muy difícil. Ya hay imágenes satelitales que muestran que sus cadáveres llevaban en el mismo lugar aproximadamente 3 semanas cuando el control era solamente de las tropas rusas. Es el tiempo de descomposición de los cadáveres, se sabe cuándo se cometieron. Igual hay cientos de testigos que siguen vivos y que pues no van a decir, ay, sí, a mis familiares los mataron fue los ucranianos para haciéndose pasar por rusos, entonces encubrámoslos. Obviamente no, o sea, uno le masacra a la familia, uno cuenta quién fue. Entonces ese va a ser un tema, digamos, relativamente sencillo. Se ha llamado a una comisión independiente para que vaya e investigue los crímenes, lo cual sería muy positivo. Ahora que entra el tema de la coercibilidad del derecho internacional, doctor Londoño, o sea, crímenes de guerra se cometieron y va a ser, yo creo que relativamente fácil probar quién los cometió. Entonces, ¿qué pasa? Corte Penal Internacional sería la primera encargada de llamarlo por el orden internacional. Rusia no es parte del Estatuto de Roma, pero Ucrania sí. Entonces, recordemos que el fiscal jefe de la Corte Penal dijo al empezar la inversión que él era competente para conocer sobre los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio que se cometieran en Ucrania. Lo ocurrido en Bucha no solamente tiene pinta de ser crimen de guerra, sino que también puede ser un crimen de lesa humanidad, siempre y cuando sea un crímenes cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que yo creo que eso es lo que está pasando, que están bombardeando sus edificios, que están atacando a la población civil porque pues no han podido tomarse por la fuerza combatiendo regularmente contra los militares, y pues eso es lo que está pasando. Y también hay bastantes personas que están señalando sobre la ocurrencia de un genocidio. Un genocidio, para probar jurídicamente, es muy difícil porque tiene unos elementos muy específicos. O sea, no es solamente cuando uno mata a mucha gente, sino que tiene que atacar a un grupo de personas por sus condiciones religiosas, étnicas, políticas. Acá muchos dicen que sí se está configurando porque hay intención de atacar a esos pobladores por ser ucranianos, porque los rusos, lo que viene de Moscú es que los ucranianos deben, digamos, que desaparecer y dejar de ser un estado porque eso es un territorio ruso. Entonces quieren acabar a los ucranianos como nación. Sí, entonces ahí se configuraría un genocidio, pero eso sería más difícil de probar, y esos actos igual son crímenes de guerra que igual son competencia de la Corte. ¿Qué pasa con la Corte? Puede abrir una investigación contra Putin y contra sus lugartenientes. Lo que pasa es que recordemos que para juzgarlos tienen que estar presentes en La Haya, tienen que haber sido extraditados o capturados. Tan pronto la Corte Penal acusa, la Fiscalía acusa, se emite una orden de captura de la Interpol una vez la Cámara de Asuntos Preliminares aprueba la investigación. Entonces, con una orden de Interpol, Putin ya no puede abandonar su país porque lo pueden capturar. Obviamente, entrar a sacarlo de Rusia, pues no va a ser factible, y no creo que Putin pues se preste a salir para que lo capturen. Entonces, la eficacia de la Corte Penal queda cuestionada. Putin se convierte en un prófugo de la justicia internacional. Hay otros campos, como la Corte Internacional de Justicia, que Ucrania al iniciar la invasión demandó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia bajo la Convención del Genocidio, precisamente, y la Corte ya se declaró competente. ¿Qué pasa otra vez? Pues si Rusia no va a pasar, acá ese tema ya lo discutimos acá con el tema de Nicaragua, sí es obligatoria la sentencia de la Corte, pero quien lo hace cumplir es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual Rusia tiene poder de veto. Entonces nunca va a prosperar una sanción contra Rusia. ¿Qué puede pasar en el Consejo de Seguridad, que también tendría, digamos, velas en el entierro contra el Estado ruso? Que Rusia tiene poder de veto otra vez, y China posiblemente tampoco apoye una sanción contra Rusia, contra el Estado como tal, para obligarlo a abandonar Ucrania. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Lo que ya vimos al inicio, que fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó las funciones del Consejo de Seguridad
para sancionar cuando el Consejo de Seguridad incumple con su obligación de garantizar la paz y la seguridad internacionales. Por ese lado pudiera pasar y todavía tener algo de dientes el derecho internacional. Por ahora, que si me preguntan a mí qué es lo más eficaz que se puede hacer en contra de Putin, yo tristemente en este momento pienso que no es un tema de derecho internacional porque se quedó corto ante una amenaza a la paz y a la seguridad de un miembro con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Yo pienso que son las sanciones políticas y económicas que están ahorcando a Rusia. Si bien vemos que por el control que ha hecho Putin de los medios de comunicación, muchos rusos están a favor de lo que él está haciendo porque no saben la realidad de lo que está ocurriendo y piensan que están desnazificando Ucrania y extrañamente además un presidente que es judío y cuyos antepasados murieron en campos de concentración nazis, lo cual me parece pues totalmente violatorio de todos sus derechos y de su, bueno, de su honor y de todo. Muchos rusos sí lo creen, entonces ellos siguen apoyando a Putin, entonces el chance de que Putin caiga él solo por el pueblo no creo que sea muy alto, pero sí de pronto por parte de sus oligarcas que están sufriendo todas las sanciones. Ellos, ahorita vi que hay unas rusas furiosas porque no les habían vendido carteras Chanel en Dubái, que ya son clientes hace 20 años de Chanel y que por la rusofobia del mundo entero, entonces no, que porque Chanel, recuerden que Coco Chanel fue amante de un nazi. Bueno, o sea, ellos están en un mundo paralelo. Entonces yo creo, y yo soy partidaria, vi esta mañana que el jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos está diciendo que él cree que esta guerra va a durar durante décadas. Y yo pienso que tristemente puede ser así. O sea, yo no veo como un final próximo feliz, yo no veo que Putin vaya a caer, salvo que alguien muy cercano a él tome acciones, pero pues no lo veo, como que no lo veo ocurriendo muy próximamente. Yo creo que el derecho internacional se nos quedó un poco corto, doctor Londoño. Ese es como mi análisis de lo que está ocurriendo. Tengo que hacerle una pregunta. ¿No existe entonces en el derecho internacional la figura del juicio de un ausente? Porque en todos los derechos nacionales del mundo eso puede suceder. La persona no está, pero es juzgada y es convocada y es advertida de que le están siguiendo un juicio. Si no se quiere presentar allá ella, eso en derecho internacional no existe. Se necesita la presencia física. La persona, si no está de cuerpo ante la corte, no puede ser juzgada. ¿No existe pues, la figura Londoño, del juicio en ausencia? En la Corte Penal Internacional solamente se puede investigar en ausencia. Ya una vez la Corte acusa, tiene que estar la persona presente. Ahora, ¿qué pudiera pasar? Y esto lo propuso el presidente Biden, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, tomando funciones del Consejo de Seguridad, convoque a un tribunal internacional independiente como los que existieron en la época de Yugoslavia y de Ruanda, que sea independiente de la Corte Penal y que sea constituido para investigar los crímenes cometidos en Ucrania por Rusia. Y en ese sentido se le puede otorgar otro tipo de funciones y pues puede tener otro tipo de reglamento diferente al de la Corte Penal Internacional. Pero en la Corte Penal la Corte Penal no lo pudiera hacer, por lo que le digo, tiene que estar presente la persona. Hay otra cosa que he oído que los personas que no son como, quiero decir, amigos de Rusia, digamos, que han dicho, que es que también los ucranianos supuestamente habían estado cometiendo crímenes en la región de Donbass, y que por eso esa fue, digamos, que lo que alegó Putin para entrar allá. Yo sería partidaria incluso de que se investiguen, o sea, que se investiguen todos los crímenes internacionales, son crímenes internacionales. Y entonces ya no era solamente vamos a investigar a los rusos, no, que los ucranianos cometieron algunos, está bien que también juzguen a quienes lo hicieron, porque no es que porque unos lo estén haciendo quiere decir que los otros también puedan. Entonces, para, digamos, que zanjar ese tipo de temas, ¿sabes? Que no hablan de lo que ocurrió en Donbass, no, que lo investiguen, está bien, o sea, me parece bien que todo el mundo que cometa crímenes internacionales tenga que ser responsable ante la justicia, sea quien sea, pero
lo que le digo, doctor Londoño, tendrían que constituir un tribunal independiente para juzgarlo de Naciones Unidas, un tribunal internacional independiente que tenga una reglamentación diferente a la de la Corte Penal Internacional. Que no prevé el juicio en ausencia, que Exacto. es una figura conocida en todo el derecho del mundo, el juicio en ausencia. Entonces la persona puede ser juzgada y absuelta o condenada según las evidencias que militen en su contra después de haber hecho los esfuerzos, los que sean necesarios para que comparezca personalmente. ¿No quiere comparecer? Bueno, allá usted. Va a ser juzgado en ausencia sin defensa posible, porque puede nombrar un defensor o se le puede dar un defensor de oficio. En fin, de todas maneras el derecho internacional está altamente cuestionado porque carece de fuerza suficiente para hacerse valer, porque el Consejo de Seguridad de la ONU está conformado de manera que las decisiones son prácticamente imposibles, pero queda la Asamblea, como bien lo dice Tatiana Londoño, queda la Asamblea de la ONU que ya se ha manifestado. Es que la ONU ha tomado decisiones muy significativas contra Rusia, Tatiana. Sí, así es, doctor Londoño, y ese tema es muy importante porque es que normalmente la Asamblea General no tiene competencia suficiente para sus resoluciones, son simplemente recomendaciones que van con el poder político detrás de haber sido aprobados por la Asamblea. El único órgano de Naciones Unidas que puede sacar resoluciones que son de obligatorio cumplimiento y que puede sancionar por incumplir es el Consejo de Seguridad. Pero hay una norma que permite que cuando el Consejo de Seguridad incumple sus funciones de mantener la paz y la seguridad internacional, la Asamblea puede sacar resoluciones vinculantes. Y eso ya pasó en este conflicto. La primera vez que sacaron condenando la invasión, ahí ni siquiera se habían empezado a cometer los crímenes internacionales que aparentemente se están cometiendo, solamente por el tema de la agresión de Rusia a Ucrania ya se manifestó la Asamblea General. Acá solamente un pequeño paréntesis, el delito de agresión también es de competencia de la Corte Penal Internacional, pero para ese el Estado tiene que haber también aceptado la jurisdicción de la Corte previamente y Rusia no lo aceptó, y ahí sí Rusia tendría que haberlo aceptado. Entonces la Corte Penal no puede juzgar a Rusia por agresión, pero el que normalmente sanciona por agresión es el Consejo de Seguridad, lo pudiera hacer otra vez la Asamblea General de las Naciones Unidas haciendo las veces de Consejo de Seguridad. Y yo además pues sería partidaria como abogada internacionalista, aunque creo que es un sueño poco factible, que se revise el tema del poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque es que no es la primera vez que hacen que el Consejo de Seguridad incumpla sus funciones por veto. Esto ya ha pasado por veto de Rusia y de China, por ejemplo, en temas tan importantes como la guerra de la ex Yugoslavia, cuando se perpetró la masacre de Srebrenica en Bosnia, por veto de Rusia y de China, cuando finalmente permitieron que entraran las tropas internacionales, ya se había perpetrado la masacre. Pasó ahorita en Siria, ha pasado con el uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad, que Trump entró y bombardeó a la base militar sin autorización del Consejo de Seguridad. Ha pasado varias oportunidades también por veto de los miembros permanentes. Entonces, pues yo sí creo que esta es una oportunidad de oro que tienen las Naciones Unidas para revisar ese sistema que se creó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial para evitar precisamente una guerra nuclear entre las potencias nucleares, que además son los miembros permanentes que fueron los victores de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Tatiana Londoño, mayor claridad es imposible, quedamos perfectamente enterados de cuál es la situación. Rusia está violando todas las reglas internacionales, todas, pero no puede ser condenada o no puede ser condenado el señor Putin porque no se presenta ante la Corte, lo que no va a ocurrir. Por lo menos en el inmediato futuro vamos a ver qué pasa más adelante, porque pues todo puede suceder, que la gente en Rusia se subleve contra una tiranía, la tiranía de Putin, y que lo pongan a disposición de la Corte. Vamos a ver, el mundo es así, pero esa condición de que la persona tenga que estar en persona, en vivo, ante la Corte para ser juzgada, es una condición que uno no entiende
existiendo figuras sustitutivas como las que conocemos en el derecho interno. Tatiana Londoño, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A ustedes muchas gracias nuevamente por esta invitación. La masacre en Bucha, Ucrania en el marco del derecho internacional humanitario, la posibilidad de juzgar a este loco frenético, a este delincuente que es el señor Vladimir Putin, eran asuntos tratados por Tatiana Londoño, una internacionalista muy destacada que nos acompañaba en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 6 minutos.